está pasando con el petróleo, el principal commodity del mundo, y cómo se comportan las bolsas en estos momentos. Para hablar de esto, un gran analista de mercados, Ese quiere ver con nosotros. Ese, bienvenido. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buen día para vos y todo el equipo. Un placer, Ese. Contame un poco, a ver, ¿cómo está la situación de los mercados internacionales? Ayer veíamos un impacto muy fuerte sobre una compañía que se iba a dedicar a la inteligencia artificial, pero que el mercado no le creyó. ¿Qué pasó con IBM ayer, Ese? Sí, con IBM y con SK Hynix, ¿no? También recordemos que hubo una suspensión de 30 minutos en Corea del Sur antes de ayer, porque el Kospi volvió a caer por cuarta vez consecutiva en el año, más de un 10%, ¿no? Y lo que está sucediendo es lo siguiente, que estamos viendo crecimientos enormes en algunas compañías de inteligencia artificial vinculadas a la tecnología que cotizan en el Nasdaq. El Nasdaq, recordemos que sigue, que está creciendo en lo que va del año 17%, y tenés a Sandix creciendo más de un 600%, Microtechnology más de un 200%, Intel entre un 150% y un 200%, y IBM que venía justamente con buenos balances, y obviamente ante cualquier, ante un balance que no es el que espera el mercado, cierta expectativa del mercado, lo que se vuelve a preguntar los inversores es, bueno, ¿hasta cuándo es sostenible el crecimiento el crecimiento alcista del mercado global, ¿no? Sobre todo el S&P, el Claro. Nasdaq y el Dow Jones, que están en máximos históricos. Entonces, Claro, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo viene la corrección, no? esa es la gran duda, ¿no? Porque si creemos que la inteligencia artificial es una burbuja, se tiene que desinflar. Y desinflar sería lo mejor que le puede pasar al mercado. El problema es que las burbujas se desinflan como un globo o explotan y generan mucho más ruido y daño. ¿Qué Bueno, claro, vamos a ver con el mercado? claro, justamente el recuerdo desde la crisis de los .com del año 2000, ¿no? Esa Claro. crisis tecnológica donde un montón de empresas habían lanzado al mercado, habían crecido de una manera exponencial, y bueno, ese crecimiento no se correspondía con las valuaciones o con los balances. Entonces, justamente eso terminó en la crisis del año 2000. Pero hoy por hoy, hasta ahora, las siete magníficas vienen dando balances que cumplen con algunas expectativas, pero una empresa no cumple del sector y ya vuelve a generar la duda de cuándo se viene una nueva corrección en el mercado. Recordemos que la última caída que tuvo el S&P, por ejemplo, fue cuando se inicia el conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde cae Ujú. un 9%, pero tiene después recuperación en B. Y esa cuestión en B hoy por hoy sigue estando en máximos históricos. El S&P en el año viene creciendo entre un 7 y un 9, y como bien te decía el Nasdaq, un 17%. Es decir, ese crecimiento del Nasdaq, lo que podemos observar es que por ahora el crecimiento de este crecimiento es sostenible justamente por las evaluaciones. Ahora, ¿qué sucedería si en este trimestre los resultados trimestrales de Nvidia, de Amazon, comienzan a dar de manera negativa, ¿no? O de Palantir? Bueno, ahí podemos estar hablando de que haya un flight to quality de la renta variable hacia la renta fija, sobre todo en una situación donde la Fed tiene la perspectiva, sobre todo desde la declaración que tuvo ayer Kevin Walsh, básicamente de subir la tasa de interés 25 puntos básicos en lo que resta del año. ¿Qué significa que la Fed suba la tasa de interés? Bueno, significa que justamente pone en velo a la inflación como un flagelo a combatir. Entonces, al combatir la inflación con alta tasa de interés, se encarece el crédito. Y eso perjudica al endeudamiento, sobre todo para las grandes empresas, Claro. ¿no? Y también para el crédito al consumo en Estados Unidos. Y ni hablar que repercute en países emergentes, ¿no? Porque si tenemos los Treasury de Estados Unidos rindiendo, por ejemplo, el de a 10 años, que pasa a rendir un 4,8, un 5%, y el de 30 años un 5,5%, se pierde el apetito por emergentes,
y también se pierde el apetito en arriesgar a la renta variable e ir hacia los bonos soberanos de renta fija. Entonces, ese flight to quality podría darse en caso de que haya una corrección en el mercado. Ahí te pregunto ese porque al parecer entonces la inteligencia artificial no distingue continentes ni países, sino que los inversores están viendo como un fenómeno global la inteligencia artificial si realmente tiene aplicación comercial, porque puede ser una gran idea, pero sin aplicación comercial no va a haber ganancias por ventas. Totalmente, totalmente. Y bueno, uno de los casos, por ejemplo, Samsung, que representa casi el 20% del KOSPI en Corea del Sur, ha tenido un crecimiento fenomenal en los últimos Ujú. 12 meses, creció a arriba de un 100%. Samsung es una empresa que está muy diversificada, por ejemplo, se dedica al tema de semiconductores, teléfonos, computadoras, pero sobre todo las que se dedican a semiconductores o especialmente al tema IA puntualmente, son las que más dudas generan, ¿no? Sobre todo también entendiendo de que estamos ante un contexto geopolítico también bastante complejo. Claro. Recordemos que hoy ya el Brent cotiza por encima de los $80. Eso vuelve a presionar a la inflación en lo que resta de julio. Junio tuvimos una deflación, una inflación interanual en Estados Unidos que dio un 3,5 por debajo del 4,2 que dio en mayo. Pero bueno, obviamente con un barril de $80 es un precio de casi $15 por encima del precio de preguerra. Claro. Entonces volveríamos a ver una suba en el precio de la gasolina. Entonces eso obviamente complica las cosas, sobre todo para el programa inflacionario y sobre todo para la tasa de interés de la Fed. ¿Y cómo repercute en los metales? El oro, que es un activo de refugio en tiempo de incertidumbre. Hoy hay incertidumbre, pero cuando la Fed sube la tasa de interés o hay perspectiva de subir la tasa de interés, el metal pierde apetito. Y el oro hoy, recordemos que en enero llegó a cotizar $5.500 la onza y hoy está en los $4.000. Claro, ahí te pregunto porque hablábamos, por supuesto, de China, de la parte de Asia, hablábamos de América, de Estados Unidos sobre todo, pero ¿cómo está jugando hoy Europa? Que en algún momento eran mercados muy, muy fuertes, pero ahora parece que van según lo que esté pasando de un lado o el otro del mundo, prácticamente como dividiendo un planiferio y tomando decisiones según lo que pasa del lado derecho y del lado izquierdo. Sí, si uno analiza los índices bursátiles de Europa, el CAC 40 francés, el IBEX 35 español, el FTSE 100 de Gran Bretaña, el DAX alemán, lo que ves es que los índices se vienen comportando de una manera dinámica, donde no hay vísperas de grandes correcciones, por ejemplo, en Europa. Ujú. Pero sí lo que vemos es obviamente cada uno de los índices tiene su punto fuerte, algunos son las aerolíneas, otro el consumo de lujo en caso de Francia. Encontramos en España también empresas textiles que cotizan en bolsa, que tienen un componente muy fuerte, el sector bancario, pero sí, obviamente, lo que se lleva la atención hoy por hoy es la inteligencia artificial. Y ahí Europa queda un poco relegada y también queda relegada un poco América Latina, ¿no? En el sentido de que América Latina hoy por hoy, si ponemos el ojo en las acciones, están vinculadas al sector bancario, están vinculadas al sector energético, de hidrocarburos y minería, ¿no? Claro. Entonces son sectores donde uno pone el ojo donde va a estar el crecimiento realmente. Sí, lo que vemos es obviamente, por ejemplo, el sector automotriz de empresas que cotizan en bolsa, es interesante ver porque hay una competencia feroz, sobre todo en China, donde empresas automotrices que salen a cotizar en bolsa, que luego no pueden llegar a competir con otras grandes marcas y terminan saliendo de la cotización en bolsa o terminan quebrando. Entonces vemos que hay una competencia feroz, sobre todo el sector automotriz, también está muy dinámico, pero en estos tiempos no solamente la renta fija gana protagonismo, la renta fija soberana, por ejemplo, en Estados Unidos, los Treasury, que son los históricos refugios en tiempos de incertidumbre, sino también la renta variable de consumo masivo defensivo, ¿no? Claro. Sin hacer una recomendación de inversión, ¿sí? Empresas siempre como Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, Walmart,
son empresas de consumo defensivo que obviamente el inversor lo que llega a encontrar es obviamente un beta mucho menor a lo que se mueve el mercado, ¿no? Recordemos, cuando el beta está por debajo de 1, significa que la empresa se mueve por debajo del mercado. Claro. Y todas estas empresas están por debajo de 1, las tecnológicas están siempre arriba de 1, siempre cercano al 2%, entonces siempre es importante en estos tiempos que el inversor, conociendo su perfil de riesgo, elija justamente las empresas que se adecúen a distintos momentos y sobre todo también a la planificación de acuerdo al riesgo. Esa es una duda que tienen muchas personas del mercado, es por qué tanta alevosía con Jerome Powell, que planteaba la idea de no modificar la tasa y hasta subirla. Esto motivó el enojo de Donald Trump. Sin embargo, Kevin Walsh va a tener que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué piensa el mercado respecto a este nuevo representante de la Fed que va a hacer lo contrario por lo que se lo criticó a Powell? Bueno, yo creo que el mercado tomó de manera positiva la decisión de Walsh, sobre todo su periodo de gobernador de la Fed durante la presidencia de Obama. Y parece ser una persona muy coherente de acuerdo a las distintas cuestiones que se evalúan en Estados Unidos, ¿no? Que son el empleo y la inflación. Si el empleo viene bien, pero la inflación viene alta, Kevin Walsh va a tomar la decisión de subir la tasa de interés. Si el empleo viene bajo, pero la inflación también viene alta, posiblemente la tasa de interés se mantenga en estos rangos de 3,50 a 3,75. Claro. Entonces, esta postura, por lo menos, de este mes de mantener la tasa de interés, sí se estima, el mercado ya comienza a ver que en septiembre puede haber una suba de 25 puntos básicos, pero hay que ver qué es lo que sucede en Medio Oriente con respecto al tema de la guerra y al tema del precio del Brent y del WTI. Porque también dependemos un poco de eso, porque Claro. si encontramos de vuelta una tregua, una solución al conflicto y el precio cae de vuelta a la zona de los $60, entonces la gasolina deja de ser una presión para la inflación doméstica en Estados Unidos y también internacional. Entonces, ¿por qué mantener la tasa de interés alta cuando la inflación está bajando? De todas Entonces ahí maneras, Walsh debería tomar, y también los gobernadores de la Fed, otro tipo de postura. de todas maneras, ese no parece un camino libre de obstáculos. No. Tengamos en cuenta que estamos en elecciones de medio término, que Donald Trump plantea cobrar aranceles, luego se desdice y dice que lo va a compensar con inversiones del Golfo Pérsico en los Estados Unidos. Me parece que la credibilidad del mercado hacia el presidente de los Estados Unidos es prácticamente nula. Sí, sí, y sobre todo la incertidumbre que genera, porque si uno analiza, si uno saca el análisis fundamental y se pone el análisis técnico, si ves la volatilidad que tuvo el petróleo desde marzo hasta ahora, es impresionante. Y esa volatilidad tiene que ver justamente con las declaraciones de Trump particularmente, que cada 2 semanas cambian las declaraciones o cada una semana. Claro. Entonces, de acá a un mes podemos tal vez estar en una situación de tregua y finalización del conflicto. Y eso nos cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva de la Fed, y al cambiar la perspectiva de la Fed, cambia incluso la perspectiva, por ejemplo, en este caso, si hablamos de que acá pasa temas domésticos y tiene que ver con lo que considera el JP Morgan sobre Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla en el mercado de que Argentina podría llegar a salir al mercado internacional de deuda. Bueno, también repercute si la Fed sube la tasa de interés y si se recrudece el conflicto y si el panorama internacional no es favorable, para emergentes nos complica también a Argentina. Y Tal eso cual. complicaría en un contexto, más allá de que el tema doméstico, ya hubo presentación del programa financiero 2026-2027, y se planteó de que se va a conseguir el dinero para solventar los vencimientos de deuda abultados que tiene Argentina en 2027, pero la salida de los mercados de deuda es una cuestión que está en vilo. Y bueno, eso repercutiría Sin también en duda. Argentina. Ese clarísimo el panorama internacional y el local. Gracias por estar con nosotros. De nada, Santi Un gran Toledo, nos abrazo. vemos. Ezequiel Vega, analista internacional en la pantalla.